Hola Sole, ¿cómo estás? Ahora sí, bueno, voy a empezar de vuelta entonces. Vamos a decir que ahora sí empezamos. O sea que el que llegó más tarde tuvo la suerte de mi infortunio. Bien, entonces empezamos de vuelta, empezamos con la idea. ¿Cuál es la idea? La idea de hoy es leer, te estaba diciendo, ahí en mi modo Marcel Marceau, estaba diciendo leer casi una página, es una carilla y media de un libro que se llama Reflexiones sobre el arte, de Henri Matisse. ¿Sí? Es un libro que, bueno, como verán, el Estado, es un libro que tengo hace muchísimos años. Estas dos carillitas las he leído en algunas de mis clases varias veces. Yo vuelvo a estas dos carillitas varias veces. El origen de estas dos carillas o de este escrito es un escrito de Matisse, pero que publica en Teriad, que va a ser es un editor griego, que es editor y crítico de arte, un tipo muy activo, que él es griego, pero va a París a los 18 años y entabla una amistad con muchos artistas, entre ellos con Matisse. Y sí, pero esto se publica por primera vez en un libro que se llamó Constance du Fauvisme, que se publicó en el 36. Matisse tenía ahí arriba de 65 años, un Matisse maduro ya. Eh, y tiene esto de ser menos de una página, pero que me vuelve a llamar y me vuelve a llamar. Yo digo, es como una píldora para diluir en 500 litros de agua, ¿no? Porque lo vuelvo a leer y siempre encuentro cosas nuevas. Yo diría que habla del acto creador, de la acción creadora. Es un poco como titulé esta invitación, que se me ocurrió hoy hacerlo, y ahí mandé la invitación para que pudiéramos juntarnos a lo que estaba diciendo, era leer para pensar, ¿no? ¿Para qué leo? ¿No? Si es para entender o también como un trampolín hacia el pensamiento, pensar la acción creadora, ¿no? Pensar eso que solemos hacer, que es crear, ¿no? ¿De qué se trata el crear? ¿Cuál es el potencial de la acción creadora? Y acá Matisse, yo estaba pensando, lo divide como en tres momentos. El primero tendría que ver casi con una idea de salud acerca de la posibilidad de la creación. Cuando hablo de posibilidad, hablo de la acción como un potencial que puede tomar diferentes formas, depende de cómo uno lo entienda, ¿no? El título del libro es Reflexiones sobre el arte. Acá se los muestro, me lo están preguntando. Henri Matisse, ¿sí? Afortunadamente lo han vuelto a editar, ¿sí? Esta es una edición muy vieja, pero creo que está hasta con la misma tapa, que es hermosa la tapa. Creo que se consigue, se puede conseguir. No tiene desperdicio, yo se los recomiendo. Es un libro que yo adoro. Bien, entonces decía, esta casi página habla que para mí tiene tres momentos. Yo anoté acá la salud de la acción creadora. Por ahí al principio nos habla algo de eso. Ahora lo vamos a leer. Eh, Después creo que lo que hace es compartir una idea de la naturaleza de la acción creadora, de qué se trata la acción creadora, o qué entiende él acerca de qué se trata la posibilidad de la creación. Y después hace una descripción de la creación, ¿no? De su modo de trabajo, de su modo de creación. Entonces, la idea mía es leerlo, pensarlo, compartir lo pensado. ¿Mm? Yo creo mucho en el pensar acerca de lo que hago, tal vez para tener una comprensión más profunda acerca de lo que hago. Y un poco la idea es esta, ¿no? Leer, pensar, compartir, leerlas, leerlos también. ¿Mm? Tenemos como media hora para hacer esto. Vamos a tratar de leer una casi página en media hora. Entonces, esto se llama Ideas comentadas por Teriad, por esto de que pertenece a este libro, pero originalmente se publicó en este otro libro de la editorial Minotauro, del 36, ¿no? Constance du Fauvisme. Entonces dice, cuando los medios se sobrerefinan, se debilitan y su poder de expresión se agota.
Esta frase primera a mí me encanta. Cuando los medios se sobrerefinan, se debilitan y su poder de expresión se agota. Que esto entraría en una interesante crisis con la idea de la imagen personal, la idea de identidad en la imagen y de la repetición, ¿no? Como para pensar. Entonces hay que volver a los principios esenciales que formaron el lenguaje humano. Principio y esencia nombran. El lenguaje humano. O sea, hay que dejar el producto que nació de la posibilidad implicada en el medio, hay que abandonar el producto, porque diríamos que se vuelve casi endogámico, para volver a la esencia, volver al principio. Eso es más o menos lo que entiendo que nos está diciendo acá. Dice, ahí es cuando los principios crecen, se revitalizan y nos dan la vida. ¿Mm? Los cuadros que son refinamientos, degradaciones sutiles, esfumaciones sin energía, llaman a hermosos azules, hermosos rojos, hermosos amarillos, a materias que conmuevan el fondo sensual de los hombres. ¿Mm? Ahora vuelvo acá. Dice, es el punto de partida del fauvismo, el coraje de volver a encontrar la pureza de los medios. Bueno, acá hay una idea de pureza, hay una idea de inicio, ¿no? Tenemos que ver qué nos figuramos cada uno de nosotros en esto de los hermosos rojos, qué hace que un rojo sea hermoso, ¿no? Porque todos los rojos van a ser rojos, pero él habla de hermosos rojos, hermosos amarillos, hermosos azules, la diferencia entre un rojo y un rojo hermoso, ¿cuál sería? Como para pensar, ¿qué es un rojo hermoso? ¿Sí? Entonces dice que los cuadros que son refinamientos, degradaciones sutiles, esfumaciones sin energía, piden esto. ¿Dónde está lo hermoso del rojo? Si en el rojo o en quien mira. Hasta acá, yo digo, habla de la salud de la acción creadora, ¿no? Diríamos que no es lo mismo pintar en una dirección que en otra, desde un lugar que desde otro. ¿Sí? Entonces él hace acá como una especie de diferenciación. Y dice que cuando algo se sobrerefina, se debilita y se agota, y hay que volver a empezar, hay que volver a conectar con el inicio, que sería con el lenguaje en cuanto a potencial de hacer algo. Entonces, abandonar ese algo para volver al inicio, para poder hacer algo. Bien, sigo con el siguiente párrafo. Nuestros sentidos tienen una edad de desarrollo que no viene del ambiente inmediato, sino de un momento de la civilización. Nacemos con la sensibilidad de una época de civilización. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que hay una sensibilidad colectiva que existe en un devenir, hay un devenir de esa sensibilidad, y que la civilización, de alguna manera, comparte una sensibilidad que viene a partir de una época, una sensibilidad epocal. Eso tal vez lo que nos esté diciendo acá. Dice, y eso cuenta mucho más que todo lo que podamos aprender de una época. Las artes tienen un desarrollo que no viene solo de ese individuo, sino de toda una fuerza adquirida, la civilización que nos precede. Diríamos que para aportar acá podríamos decir que no solamente hay una civilización que nos precede, sino que hay una relación con la imagen también de tipo epocal, ¿no? Diríamos que nuestra sensibilidad para con la imagen contemporánea necesariamente tiene que ser diferente a la sensibilidad para con la imagen de una persona en el 480, por ejemplo. Por el mero hecho de que nosotros vivimos en una hiperabundancia de imágenes, ¿no? Tal vez vemos en un minuto más imágenes que los que
una persona del 480 podía ver en 10 años, ¿no? Simplemente mirando Instagram. ¿Sí? Mucha imagen producida por el hombre. Entonces, ya la relación con la imagen es diferente, por ende la sensibilidad seguramente para con la imagen sufra algún cambio, ¿no? Para aportar un poco en esto que nos dice acá. No se puede hacer cualquier cosa, dice. Un artista dotado no puede hacer lo que fuere. Si no empleara nada más que sus dones, no existiría. Esta frase me desvela siempre un poco, ¿no? Si no empleara nada más que sus dones, no existiría el artista, ¿no? Está diciendo. Entonces yo pensaba, tal vez dando vuelta a la frase, diría, para existir un artista debe emplear nada más que sus dones. Y acá pensaba yo en la doble idea de lo dado, ¿no? Los dones, la palabra don viene de regalo, de ofrenda, ¿no? Lo dado, no lo adquirido, sino lo dado. Hay una época que nos da una sensibilidad y también va a estar lo específico del ser, que es lo que porta, ¿no? Esa específico de su sensibilidad. Y dice, para existir en cuanto artista habrá que emplear nada más que los dones. Ahora lo voy a poner en diálogo con otro artista, más para el final, que me parece que tal vez pueda al menos colaborar para una posible interpretación de esta frase. ¿Mm? Dice, no somos dueños de nuestra producción, la producción nos es impuesta. Ahí termina esta parte de lo que sería una posible idea de la naturaleza de la creación, en términos del ser y su época. Y acá empieza a hablar un poco de él y la creación, digamos, como práctica. Entonces dice, en mis últimos cuadros están las conquistas de los últimos 20 años que se hallan en mi fondo esencial, que son mi esencia misma. Las conquistas de mis últimos 20 años que se hallan en mi fondo esencial, que son mi esencia misma. Ahí habla de un matiz esencia, un fondo esencial de matiz. Que acá lo que yo pienso es, si hay un fondo esencial de matiz y matiz no es todo fondo esencial, podemos empezar a dividir a matiz en territorios de matiz que no son el fondo esencial. Ahí cabe la pregunta acerca de nosotros, ¿no? Pensarnos en cuanto a nuestro fondo esencial. ¿Qué es nuestro fondo esencial? ¿Qué entendemos por nuestro fondo esencial? Porque después vamos a ver que acá en lo que sigue, Matiz empieza a tener que contar, ¿no?, con alguna parte de Matiz para poder dialogar con su obra, para poder establecer esto que yo llamo una especie de dinámica dialéctica con el cuadro, ¿sí?, de diálogo. Y acá habla de la pintura. Vamos a decir que etapa lo podemos entender como sesión de pintura, en lo que va a decir ahora. Dice, la reacción de una etapa es tan importante como el tema, ya que esta reacción parte de mí y no del tema. Lo que va a ilustrar muy bien esta primera frase es, esto está publicado ahí en el Instagram, de Plano Profundo, yo hice un compendio ahí, un video, hay una pintura que se llama El Desnudo Rosa de Matisse, que Matisse lo que hacía era fotografiar la pintura en cada una de sus etapas de producción, de gestión, y él dice que lo hacía para saber si había mejorado o empeorado, ¿no?, en la sesión siguiente. Entonces generaba un registro de cada momento del cuadro. Esto se puede encontrar en varios artistas que han hecho esto, pero para esta pintura justo están todas las imágenes, en blanco y negro, obviamente, porque era lo que se podía en esa época, y esa secuencia ilustra bastante bien esto primero que dice. Hay una reacción en cada etapa, y él lo que le empieza a dar, lo que a él le va a dar mucha importancia es a esa reacción en relación con cómo nombra lo que sería el tema, el desnudo rosa, porque dice que lo importante es la reacción, no el tema.
Acá podríamos colaborar con esta idea de Kandinsky, que en una reducción que podríamos hacer de esto, él no lo dice con estas palabras, pero hay un momento ahí sobre lo espiritual en el arte, que él dice algo que podría reducirse en que el qué, que sería el tema, a través del cómo, que sería el modo de nombrar el tema, hace presente el verdadero qué, ¿no? En esta idea de la subordinación del tema, hoy en una clase estábamos viendo a Morandi con sus botellas, donde también queda claro que el tema es un territorio en donde o a partir del cual hacer el verdadero nombramiento. No nombramos el tema desde su aspecto figurativo, sino que el tema es el territorio para el nombramiento, ¿no? En el caso de Matisse, el desnudo rosa, una mujer recostada, ¿sí? Que después si pueden vean, yo les sugiero que vean ese videito que anda ahí por el Instagram, donde pueden ver cómo siempre está pintando una mujer recostada, pero no es lo que busca, porque evidentemente lo que está buscando es otra cosa, ¿sí? Porque la mujer recostada está desde la primera imagen. Entonces dice, es a partir de mi interpretación que yo reacciono continuamente hasta que mi trabajo está de acuerdo conmigo. Acá yo haría una pausa en ese conmigo acerca de quién es Matisse, si Matisse es también un fondo esencial y también no es un fondo esencial, quién es Matisse, y acá por ahí metería este textito de Liu Fan. Liu Fan dice en un video, creo que es de Art 21, él dice, la creación comienza cuando el adentro y el afuera coinciden. Entendamos el afuera como el cuadro y el adentro como el adentro de Liu Fan, que no es Liu Fan, es una parte de Liu Fan. Tal vez podría ponerse en relación con el fondo esencial de Matisse. Dice, entonces no intento controlar. La coincidencia de lo externo y lo interno se transforma en control. Diríamos que la acción, en este caso de Liu Fan, es permitir, propiciar ese diálogo entre el adentro, lo interno, el fondo esencial, y el afuera. Yo en mis palabras pondría el ser en presencia y el cuadro. Entonces dice, es a partir de mi interpretación que yo reacciono continuamente hasta que mi trabajo está de acuerdo conmigo. Como quien pule una frase, retrabaja, redescubre, ¿no? La idea del ajuste, ¿no? Ajustar que el cuadro no, ajustar la relación. Lo que se busca tal vez es una relación, lo que trabajamos tal vez es una relación. ¿Una relación de qué? Una relación de coincidencia entre el adentro y el afuera. Modifico el cuadro para modificar el impacto en términos de afectación de ese adentro o ese fondo esencial. Como idea. ¿Qué es lo que busco cuando ajusto? ¿Qué es lo que ajusto cuando ajusto? Como pregunta. Dice, en cada etapa, podemos decir sesión, llego a un equilibrio, a una conclusión. En la siguiente sesión, si encuentro una debilidad en el conjunto, me reintrodujo en el cuadro por esa debilidad, entro por esa brecha y lo reconcibo en su totalidad. Esto también es interesante, ¿no? Lo reconcibe en su totalidad, tal vez, diría yo, porque tiene plena conciencia de que el cuadro es una totalidad siempre. Las partes siempre van a ser partes de una totalidad, necesariamente. La parte en sí misma no tiene ningún valor porque el valor lo tiene como parte de algo que es siempre una totalidad. Por eso él no entiende de sacrificio, porque en realidad él lo que está buscando siempre es una totalidad y está trabajando una totalidad. El cuadro es una totalidad. Entonces dice,
Si bien todo retoma movimiento, y si bien cada uno de los elementos no es sino una parte de las fuerzas, como en una orquestación, como en una orquesta musical, ¿sí? Todo puede ser cambiado en su apariencia, aunque el sentimiento perseguido sea siempre el mismo. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Lo que Matisse quiere es una relación entre ese cuadro como posibilidad y, en términos de Liu Fan, un fondo esencial o un adentro, ¿no? Algo tiene que suceder de una manera, si se quiere, virtuosa, en lo que sería el hecho de afectación que puede producirnos una pintura. Diríamos que la pintura puede contarnos una mujer recostada de mil maneras, pero no va a ser lo mismo encontrarnos con una pintura que cuenta una mujer recostada, pintada de una forma o de otra. Va a haber como cualidades y calidades de relación entre infinitos cuadros que contaran una mujer recostada. Entonces, cuando él dice el sentimiento perseguido sea siempre el mismo, lo que se está buscando tal vez es lo que yo tiendo a llamar el equilibrio verdadero que se persigue cuando gestionamos en este caso una pintura, que no es el equilibrio ahí en el cuadro, sino que es un equilibrio relacional, ¿no? Pinto una pintura para generar una afectación, en este caso en el primer público del cuadro, que es uno. Y lo que hay que equilibrar es eso. Diríamos, preciso, a mí me gusta este juego de palabras, preciso como el acto de ser preciso y precisar, la idea de precisión, a partir de lo que preciso en términos de necesidad. El diálogo entre el adentro y el afuera, ¿no? Entonces, lo que dice acá Matisse es, puedo cambiar todo, pero en realidad el blanco al que estoy apuntando es siempre el mismo. No hay tal sacrificio. Dice, un negro puede reemplazar muy bien a un azul, ya que en el fondo la expresión proviene de las relaciones. Esto ya nos empieza a hablar de otra cosa, que tiene que ver con lo mismo, obviamente. Dice, un negro puede reemplazar muy bien a un azul, ya que en el fondo la expresión proviene de las relaciones. Uno no es esclavo de un azul, de un verde o de un rojo. Uno puede cambiar las relaciones modificando la cantidad de elementos sin cambiar su naturaleza. Esto como es el siguiente paso. Lo que nos dijo hasta ahí es, uno no es esclavo de un azul, de un rojo, de un verde, uno está persiguiendo algo. Es como quien está cocinando y puede reemplazar la sal por salsa de soja, por ejemplo. Lo que está persiguiendo es un sabor final. Uno no es esclavo de un ingrediente o de otro, porque lo que está persiguiendo no es que exista ese ingrediente, sino una experiencia de afectación gustativa cuando alguien prepara, no sé, por ejemplo, una sopa. Uno podría cambiar los elementos, pero el sentimiento perseguido, la sensación perseguida es puntual. Entonces dice, uno puede cambiar los colores en una pintura, no es esclavo de ninguno. Pero eso es lo que sería el contraste cualitativo, ¿no? O sea, o la modificación en términos cualitativos, cambiar los colores, ¿no? Los tipos de colores. Pero después dice también, uno puede cambiar las relaciones modificando la cantidad de elementos sin cambiar su naturaleza. Es decir, el cuadro siempre será hecho con un azul, un amarillo y un verde, pero las cantidades estarán modificadas. O bien uno puede precisar las relaciones que constituyen la expresión del cuadro reemplazando el azul. Entonces acá lo que está diciendo es, uno puede quedarse con el azul, el amarillo y el rojo y modificar las cantidades, reconfigurar el sistema, o uno puede cambiar los colores y reconfigurar el sistema cambiando los colores. ¿Mm? La idea de lo cualitativo o lo cuantitativo en la modificación del cuadro. ¿Modifico los colores o modifico las cantidades? Pero en realidad nada de eso es lo importante, porque lo importante es generar ese cuadro que esté de acuerdo, que esto me lo va a decir más al final,
con esa intención barra necesidad primaria de que ese cuadro exista. Dice, va terminando ya acá. Uno puede precisar las relaciones que constituyen la expresión del cuadro reemplazando el azul por un negro, como en la orquesta se reemplaza una trompeta por un oboe. En otra versión del texto agrega, todo depende del sentimiento perseguido. Pinto un cuadro persiguiendo un sentimiento, no un cuadro. ¿Mm? Idea de afectación. El cuadro como dispositivo afectivo, me gusta llamarlo. El cuadro es un elemento con el cual me encuentro y algo pasa. Tal vez lo que modificamos es la naturaleza del suceso, de eso que pasa. Modifico el cuadro para modificar el suceso, lo que sucede. Y dice, en la última etapa el pintor se encuentra liberado y su emoción se da por entera en la obra. En todo caso, él mismo está descargado. Idea de acuerdo en términos de Liu Fan, ¿no? Se produce ese equilibrio. Se rompe la tensión y se produce un equilibrio. Ahora el equilibrio, digamos, no el equilibrio del cuadro, sino lo que podríamos llamar ese equilibrio relacional. Hay una relación equilibrada entre lo que necesito ver y lo que veo. Ahora la pregunta es, ¿quién necesito? Por eso a mí me gusta mucho hablar de la idea de presencia, ¿no? De generar, o tal vez a veces digo, lo primero que tenemos que poder lograr para pintar es estar, ¿no? Y hablo de cualidades del estar, de modos de estar, de idea de presencia, ¿no? Nos habla Matisse del fondo esencial, nos habla Liu Fan del adentro, la coincidencia de lo externo y lo interno, ¿no? Que se transforma en control, dice él, propiciar ese diálogo coincidente entre lo externo y lo interno se transforma en control. Entonces, en lo que tiene que ver con nosotros, tal vez estas yo las llamo las acciones silenciosas. Lo primero que tenemos que lograr es estar, generar presencia, ¿no? Alguna vez alguien me preguntaba cómo generar presencia. Y a partir de ese diálogo que estábamos teniendo en una de las clases, claro, llegamos o concluíamos que es como querer que alguien se haga presente, ¿no? ¿Cómo hacer? Bueno, invitándolo, celebrándolo. No juzgándolo, ¿no? Sobre todo idea de celebración de los dones, volviendo a Matisse, ¿no? De lo que ya se porta, idea de abundancia. Si nosotros observamos la obra de los artistas que solemos admirar, seguramente lo que vamos a encontrar antes que la obra es un ser presente, un ser autovalidado, un ser que celebra sus dones, ¿no? Porque sin eso no puede haber acuerdo. Para que haya acuerdo tienen que estar las dos partes, el cuadro y el ser, ¿no? Cuando saltamos del tema hacia el territorio menos pensable, si se quiere, y ahí tenemos que trabajar en ese territorio del silencio del pensamiento, que es lo que podríamos llamar la sensación. Tiene que haber un ser que siente para poder ajustar el dispositivo de sensación. Por eso la idea de presencia, de invitarnos, de celebrarnos en cuanto a estos dones de sensación, ¿no? Lo que ya portamos. El texto este de Matisse a mí me parece, bueno, yo lo voy a seguir leyendo seguramente a lo largo de mi vida porque vuelvo y siempre encuentro cosas. Pero bueno, es lo que les digo, es esto, ¿no? Simplemente 2 carillitas, menos de 2 carillitas, y se imaginan que podríamos seguir leyéndolo y pensándolo un montón. Entonces, ¿de qué manera podemos pensar que esto nos puede llegar a servir a nosotros? Tal vez pensando que estamos en el mismo lugar que Matisse, con las mismas posibilidades de Matisse, ¿no? Tenemos nuestro fondo esencial, tenemos la posibilidad de pintar, tal vez lo que tenemos que
trabajar siempre es esta capacidad de autovalidarnos, de celebrar lo específico de nuestras sensaciones, de nuestras necesidades, ¿sí? Para poder así compartir lo específico de nuestras necesidades y tal vez en el mejor de los casos eh, enriquecer el universo de nosotros, como hizo Matisse con nosotros, como hicieron tantos artistas compartiendo lo específico de sus necesidades, ¿no? En términos de pintura. Bien, los 40 minutos, mira, justito. Obviamente podríamos seguir hablando de esto un montón, pero vamos a hacerlo cortito. Esta primera vez de estos vivos de YouTube, que no lo había hecho nunca, va a ser un lindo formato. Voy a volver a traer algunos textitos para leer así cortitos, pocas páginas, un poco de pensamiento. La próxima, por ahí vamos a dejar un espacio para que también puedan escribir un poco ustedes si tienen ganas. Por lo pronto, bueno, lo de hoy era esto. Espero que les haya servido y bueno, cualquier cosita nos comunicamos entonces ahí por el Instagram o por el mail. Les mando un abrazo a todos. Gracias por estar, muchas gracias.